legislatura. Abogada Farinango, gracias por la deferencia que ha tenido de concedernos esta entrevista en este inicio de semana. El 22 de agosto, el presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea la proforma presupuestaria del 2025. La Comisión de Régimen Económico que usted preside, asambleísta Farinango, comenzó el análisis de este documento y tiene 30 días para su aprobación. ¿Podría informarle al país cuáles son sus primeras impresiones respecto de esta proforma presupuestaria? ¿A cuánto asciende y cuánto ha crecido en relación al 2024? Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación, Luisa, y un saludo igual afectuoso y un excelente inicio de semana para todas y todos. Esta proforma presupuestaria que, como usted bien lo anunció, llegó al legislativo en el tiempo que determina la ley al ser presupuesto prorrogado, 90 días después de la posesión del presidente, el 22 de agosto de este año, que como comisión fuimos notificados el 25 de agosto y que iniciamos inmediatamente su tratamiento, inclusive sesionando a doble jornada, porque como comisión, si bien la Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobar o observar la proforma, como comisión desde esa notificación tenemos 10 días nada más para emitir ese informe que pasará al Pleno de la Asamblea Nacional. Esta proforma, que tiene un presupuesto aumentado en referencia al año 2024, aproximadamente 40.960 millones de proforma, cumple con los parámetros constitucionales en el ámbito de incrementar el presupuesto en salud con el 0.5% de lo que determina el Producto Interno Bruto, un aumento también del 0.5% del Producto Interno Bruto en educación, salud, como lo mencionaba, y también respetando la ley de presupuestos incrementales en cuanto a una mayor asignación a gobiernos autónomos descentralizados. Hemos escuchado también a las diferentes instituciones para ver cómo van a invertir lo que se les va a dar en la proforma presupuestaria, cuáles van a ser sus proyectos de inversión, cómo va a ser el gasto corriente y demás. Y ya estamos por terminar. Es más, tenemos previsto que este miércoles la comisión sesione ya para aprobar este informe que pasará al Pleno. Interesante, y lo dice usted muy bien, si usted me permite hacer hincapié en algo que es importante de destacar. Efectivamente, sectores prioritarios, como se llaman, el sector, particularmente el sector de la salud y también en el tema de la seguridad. En el Ministerio de Salud Pública o para el sector salud, el presupuesto subió de 2.789 millones a 4.797 millones de dólares. Y en el ámbito de la seguridad pasó de 3.844 millones a 4.314 millones de dólares. Importante en todo caso conocer aquello y saber de los plazos, de los tiempos y del tratamiento que se le tiene que dar a la proforma presupuestaria del 2025, estimada abogada Farinango. Ahora, coincidentemente, se cumplen un poco más de 100 días de la posesión del gobierno del presidente Daniel Noboa y concomitantemente del pleno de la actual y nueva asamblea. Desde su respetable opinión, ¿cuál ha sido el balance? ¿Cómo evalúa usted el trabajo realizado? ¿Qué le puede informar a sus mandantes, al país, respecto de la producción de esta nueva asamblea? Bueno, y solo para cerrar primero el tema de la proforma, quiero decirles que las asignaciones fuertes que se les dan a sectores primordiales para el desarrollo del país, como educación, salud, sectores sociales y también seguridad, es una muestra clara de cuáles son los objetivos principales del gobierno y cuál es la hoja de ruta que seguirá durante este año. Y en cuanto a los 100 días de la Asamblea Nacional, considero que es una Asamblea Nacional que, según las últimas proyecciones, tiene el 49% de aceptación. Eso quiere decir que uno de cada 2 ecuatorianos aprueba la gestión de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que se ha dedicado a lo que el presidente Daniel Solsen dijo en el discurso inicial e inaugural, a no ser un freno para el desarrollo del país, sino más bien ser un motor y trabajar en conjunto con las otras funciones del Estado, trabajar en conjunto con el Ejecutivo, respetando la independencia de funciones, pero sabiendo que hay que coordinar para sacar adelante a nuestro país. Se ha aprobado
más o menos 10 leyes en estos 100 días de gestión, más de 296 resoluciones, acuerdos legislativos, una Asamblea Nacional que ha cambiado su administración para darle más apertura a la participación ciudadana con diferentes mecanismos, visitas guiadas, construcción de observaciones para la construcción de leyes, asamblea en mi organización, asamblea en mi universidad, asamblea en mi gremio, que creo que es importante también que la ciudadanía sienta esta cercanía con la Asamblea Nacional. Ha habido mesas itinerantes en donde las comisiones se trasladan a territorio también a sesionar para que conozcan el trabajo que estamos realizando dentro de esta primera función del Estado. Asambleísta Farinango, la escucho y me lleno de optimismo. Es usted una mujer joven, una profesional capaz, y siento que habla con esa satisfacción del deber cumplido, con ese compromiso que tiene usted como legisladora en servicio y trabajando por y para los ecuatorianos. ¿Cómo ha recibido usted en ese contexto? Muchas gracias por ese cafecito, Vanesita. ¿Cómo ha recibido usted en lo personal y quienes son parte de la bancada oficialista las 41 demandas de inconstitucionalidad que fueron admitidas por la Corte Constitucional contra las 3 leyes económico urgentes, la de solidaridad, la de integridad pública, de áreas protegidas y también esta otra controversial ley de inteligencia que fue reformada y aprobada por la actual Asamblea? Se alega falta de unidad de materia, más de 300 cambios de toda índole, incluso algunos, de acuerdo a lo que dicen, incorporados a último momento, en lo que algunos señalan incluso como las leyes troll, entre otros cuestionamientos. ¿No cree usted, en lo personal, que faltó más tiempo para el debate y que probablemente mucho del contenido de estas leyes debieron más bien tramitarse por la vía ordinaria? Bueno, nosotros coherentes con lo que manifestamos hace algunos meses cuando se estaban en este proceso de aprobación de las leyes, como Asamblea Nacional tratamos de cuidar en todo momento que se cumpla con el procedimiento legislativo, que se cumpla con la unidad de materia y que eso se está defendiendo también en la Corte Constitucional con nuestros representantes dentro del legislativo y sé que el Ejecutivo está haciendo lo mismo. Creo que los jueces de la Corte Constitucional tienen un papel muy importante que admitir con ligereza, digamos, demandas de inconstitucionalidad en relación a otros casos que son mucho más estrictos para admitir las demandas de inconstitucionalidad. A largo plazo le podría traer problemas, porque ahora mismo que se está tramitando ya, bueno, se envió a la Asamblea Nacional el quinto económico urgente sobre el fortalecimiento crediticio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin haber calificación todavía del Consejo de Administración Legislativa, sin iniciarse el debate dentro de alguna de las comisiones económicas. Ya hay algunos actores que están anunciando demandas de inconstitucionalidad. Entonces, creo que la Corte Constitucional, como garante de la Constitución, como garante del desarrollo de los derechos constitucionales, debe hacer un papel muy importante y fallar en derecho. No dejarse presionar por ningún lado, pero sí fallar en derecho, atendiendo la realidad nacional que vivimos como país. Hace algunos meses emitían un dictamen que nos pedían rendir cuentas a las otras funciones del Estado, nos pedían como legislativo, hablando de la función a la que pertenezco, qué estamos haciendo para combatir la inseguridad, qué propuestas normativas hemos iniciado, qué procesos de fiscalización hemos iniciado. Y en respuesta a ello, pues también se ha legislado. Se ha legislado, por ejemplo, con la Ley de Solidaridad Nacional, que crea esta figura de conflicto armado interno. Decían que no se puede repetir a cada rato los estados de excepción, que hay que crear una figura, se crea esa figura y ahora veamos cómo resuelven. Aún no se han terminado las audiencias, se seguirán debatiendo, se seguirán pronunciando sobre los argumentos tanto a favor o en contra de las leyes, pero creo que los jueces constitucionales tienen un deber importante y no fallar con tanta ligereza como admitieron las demandas de inconstitucionalidad, sino emitir una resolución con la motivación suficiente para también explicarle a la ciudadanía por qué tomaron esa decisión. Es decir, que usted considera que el repunte que hay de muertes violentas en el Ecuador se debe, entre otras circunstancias, por la falta de esta herramienta que se requiere para poder actuar de manera contundente en contra del crimen organizado transnacional. Sin estas leyes es imposible poder enfrentar a estas mafias del crimen organizado.
Creo que hay muchos factores, yo no puedo dar una respuesta positiva a lo que me acaba de preguntar, pero creo que estas leyes son sumamente necesarias para combatir el crimen organizado. Creo que les da también el respaldo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para actuar respetando los derechos también de la ciudadanía, pero actuando contra el crimen organizado. Que nosotros no nos estamos enfrentando, sobre todo el bloque de seguridad, no se está enfrentando solo a delincuencia común, se está enfrentando a organizaciones criminales que tienen financiamientos millonarios y que han sembrado caos y han regado sangre de las familias en las calles del Ecuador. Y que para eso se necesita que como Estado actuemos de manera contundente. Y cuando hablo como Estado es que todas las funciones se pongan a trabajar para acabar con la inseguridad dentro del país. Y hablo del gobierno que ha hecho un papel importante desde el primer momento que asumió el poder. Hablo del legislativo que hemos apoyado con la legislación necesaria. Y también necesitamos también eso de la función judicial, que los jueces de la justicia ordinaria, jueces penales, también no dejen en libertad a los delincuentes, que no les den medidas alternativas, sino que puedan hacer un papel importante también en esta lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Sí, sin duda. De hecho, otro de los cuestionamientos que tiene el caso específico de la Ley de Integridad Pública es el tema de la falta de una palabra en materia de la declaratoria de emergencia judicial, en donde se dé paso a la designación de jueces temporales, pero no se pone un tiempo en el que dure esta emergencia para que puedan actuar esos jueces. ¿No cree usted que faltó agregar esa palabra de cuánto tiempo? Porque de lo contrario, cuando se dejan estos cabos sueltos, no lo digo yo, estoy transmitiéndole lo que han dicho expertos, pudiera malinterpretarse aquello como un deseo o alguna intención de seguir en el tema de la politización de la justicia, que ha sido tan cuestionada y tan venida menos. ¿Cómo quitamos ese viso o ese olor, esos aires de algo que el pueblo ha repudiado, que es el tema de la politización de la justicia, además de la corrupción? Y por eso es que se crea justo esta norma, ¿no? De declarar en emergencia la función judicial para que poder transparentar lo que están haciendo los jueces, porque es de conocimiento público, no se puede generalizar, pero los jueces sí han dejado en libertad a varios delincuentes, y sea por corrupción, sea por falta de transparencia, sea por amenazas que hayan recibido, eso al final del día deja en nada el trabajo que está haciendo el bloque de seguridad, porque el bloque de seguridad con mucho esfuerzo ha planeado operativos que han logrado desmantelar organizaciones criminales con incautaciones millonarias de sustancias estupefacientes como droga, de armas y demás, y que luego todo eso se vea desvanecido porque no hubo un actuar correcto también de los jueces, pues deja en nada el trabajo del bloque de seguridad, como mencionaba. En cuanto a cómo será el proceso de la Corte Constitucional, y si en algún momento en la sentencia definitiva dice que uno de los artículos estuvo, digamos, mal estructurado, pues lo que hace es mandar nuevamente a la Asamblea Nacional para mejorar ese artículo como tal. Pero sin olvidarse de lo fundamental y que he venido, digamos, repitiendo también, que no nos pueden dejar en indefensión suspendiendo en primer momento sobre la admisión mismo ya normas o artículos que eran importantes para la lucha contra el crimen organizado. Asambleísta Farinango, ¿qué otros temas están en ciernes o tienen en carpeta para el tratamiento, para el análisis en esa mesa de la Comisión de Economía? Bueno, como comisión también iniciamos la anterior semana el proceso de fiscalización por la liquidación forzosa de la cooperativa CREA. Estamos haciendo reformas al Código Tributario, reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y conoceremos también en los próximos días el informe de ejecución presupuestaria del primer semestre del año 2025. Y también en el año 2026, por primera vez, ya no vamos a tener presupuesto prorrogado. Eso quiere decir que el próximo mes, en octubre, el Ejecutivo debe mandar a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria también del año 2026, que se analizará en la Comisión de Régimen Económico. Me queda claro. Ahora, hablando de temas legislativos, estimada asambleísta Farinango, oiga, ¿es cierto aquello de que ya soplan nuevamente estos vientos del fantasma del cobro de diezmos en la Asamblea, que dice que ha vuelto a aparecer por ahí el fantasma del cobro de los diezmos? Cuéntenos, ¿qué hay de cierto en eso?
Bueno, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional ha denunciado un caso que se presume que hubo cobro de diezmos y abuso de autoridad, digamos, por parte de una legisladora. Ese caso se calificó dentro del Consejo de Administración Legislativa y se mandó al Comité de Ética para que se escuche a las partes. El Comité de Ética ya se ha reunido y sé que seguirá ese proceso. Interesante, interesante. Ahora, ¿cómo han tomado y cómo marcha, ya que estamos hablando de estos temas del legislativo, estimada asambleísta Farinango, el tema del control, que al comienzo no cayó muy bien? Esto de la puntualidad, me refiero que a lo mejor no cayó bien ahí adentro, ¿no? Pero la gente lo vio con buenos ojos, aplaudió y celebró la decisión del presidente de la legislatura de que había que poner orden en la casa y entre esos vigilar que cada uno de los señores asambleístas cumplan con sus horarios, con él a la cabeza poniendo el buen ejemplo, no que llegué tarde, no que estoy en territorio pero no comunicó y resulta que no estaba en territorio y estaba en otro lado, no que me quedé dormido, no que se me pegaron las sábanas, de ninguna manera. Ahora todo el mundo tiene que cumplir con el horario para el cual pues el pueblo los puso ahí, porque la gente espera el trabajo de sus legisladores, que haya compromiso, que haya entrega, que nadie vaya a pajarear, sino que vayan a trabajar. ¿Cómo se maneja el tema ahí adentro? ¿La gente está cumpliendo? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué pensó usted cuando el presidente Olsen dictaminó esta medida? Bueno, totalmente de acuerdo primero con el comentario previo. Creo que la ciudadanía siempre ha exigido más de sus legisladores, de quienes integran la primera función del Estado y entre ellos pues que cumplan con puntualidad el trabajo para los cuales fueron designados. Y producto de aquello ya se ha recaudado, de lo que vi que anunció el presidente de la Asamblea Nacional, $70,000 en multas por atrasos y faltas. Eso que no pasaba en anteriores administraciones dentro del legislativo, pues ahora el presidente está aplicando la norma y de manera responsable. Creo que los legisladores ahora están asistiendo de manera más puntual a las sesiones. Aparte de que antes, cuando se sesionaba de manera virtual, muchos legisladores se conectaban, decían presentes, pero apagaban la cámara. Nadie sabía si estaban o no estaban presentes. Ahora también por eso se les multa con las reformas al reglamento. Entonces deben estar pendientes de toda la sesión con responsabilidad, atendiendo, participando y presentando observaciones. Oiga, ¿y qué pasa cuando alguien efectivamente está atendiendo un asunto de territorio, cuando tiene que viajar a su provincia de origen porque tiene que cumplir con algún pedido del pueblo? Recuerde que la voz del pueblo es la voz de Dios y si a lo mejor a un asambleísta de provincia lo llaman y le dicen, hey, venga que aquí las papas queman y lo queremos aquí, para que usted pueda escuchar, sentir el testimonio de la gente, ¿cómo se hace ahí? Bueno, primero, todos los asambleístas debemos organizar nuestras agendas en base a la planificación semanal, por lo menos, ¿no? Sabemos que generalmente martes, miércoles y jueves hay plenos, lunes y viernes están para sesionar a la comisión y se queda el viernes en la tarde, sábados y domingos para asistir al territorio. Pero en el caso de que salga una emergencia, digamos que solo el asambleísta puede asistir y debería dejar de asistir al pleno, pues debe coordinar también con su alterno para que pueda asistir y trabajar ahí también de manera coordinada. Oiga, asambleísta, y por la apertura que usted me brinda, y siempre con el debido respeto que a mí me caracteriza de tratar a mis interlocutores, y más aún con una dama respetable con usted, pero usted nunca me ha dicho, vea, doña Luisa, voy a aceptar esta entrevista, pero de esto no me pregunte, de esto tampoco, de esto no. Usted es una mujer que habla con frontalidad porque no tiene nada que esconder, y así es como debe de ser. ¿Qué opinión le merecen aquellos artículos de prensa en donde se dice, ahí están los alzamanos, ahí están los que le dicen todo sí al gobierno, dónde está el contrapeso de poderes, tienen una oposición anulada, ahí están, todo lo que digan está bien, sí, aquí estamos todos, alzamos la mano. ¿Qué les responde usted a quienes hacen ese tipo de críticas? ¿Eso es verdad, es cierto o cada quien actúa conforme a su conciencia, a su convicción y a lo que son las tesis, en este caso impulsadas por el Ejecutivo y que estén alineadas con lo que ofrecieron en campaña? Bueno, primero que todos los parlamentos en el mundo son bastantes cuestionados y yo entiendo las quejas legítimas que vienen de la ciudadanía. Lo que no logro entender cómo algunos actores políticos disfrazados de opinión popular logran dar quejas que no son totalmente ciertas, pero las quejas que vienen de la ciudadanía pues son totalmente legítimas y nosotros siempre las cogemos inclusive para mejorar. Ahora, ¿cómo responden a las votaciones que hacemos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional?
Primero hay una discusión interna, digamos, y dentro de las comisiones también para adecuar los textos en cuanto a beneficien a la ciudadanía. Se presentan observaciones porque no es el texto tal y como viene del Ejecutivo que sale de la Asamblea Nacional. Siempre han sufrido modificaciones, siempre han sufrido observaciones y sale un texto diferente ya con el trabajo en conjunto de varios legisladores. Y en base a ello, pues se logran llegar a acuerdos no solo dentro de la bancada de ADN, sino también con otros grupos políticos para tener mayorías y así aprobar las leyes en beneficio del país. Recordándoles siempre que cuando se aprueba una ley, pues no es en beneficio de la bancada y no es en beneficio del gobierno nacional, es en beneficio de la gente. Y por eso, con responsabilidad como legisladores, lo que debemos hacer en el tratamiento de las leyes es presentar observaciones, es acudir a las sesiones, enterarnos de qué están tratando los artículos y así también formarnos una opinión de cómo vamos a votar dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Ese tratamiento han sufrido todos los proyectos de ley, así que no es totalmente, no es real más bien que solo se llega, se alzan las manos y tal como llega el Ejecutivo, pasa la aplanadora y se aprueban los proyectos de ley. Si analizamos con mayor detenimiento, podremos darnos cuenta que los proyectos del Ejecutivo no salen igual dentro de la Asamblea Nacional, precisamente porque se pasa ese debate interno que debe existir y así se mejoran inclusive los proyectos de ley. Me parece bien y qué bueno que lo haya aclarado. Es importante escuchar siempre las dos versiones y más aún cuando se trata de una dama con su preparación y con su cultura y el respeto que usted guarda también para esta interlocutora. ¿Cómo va el tema de esa mayoría, de estos aliados del bloque oficialista? Porque hemos podido advertir que al menos en el tratamiento y aprobación o en las últimas votaciones ya no han tenido el mismo respaldo que tuvieron con las primeras leyes. ¿Qué es lo que está pasando con esa mayoría, estimada asambleísta Farinango? Bueno, los votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional siempre han variado. Ustedes se han de dar cuenta que no todas las leyes han salido con el mismo apoyo. Hay unas leyes que salen con las justas, 77, 78, 79 votos, y otras leyes que pasan los 80 votos, inclusive algunas leyes como el Código de la Democracia que se aprobaron por unanimidad. Y eso responde justamente a lo que mencionaba hace un momento. Los asambleístas, una vez que leen los proyectos, los que sí leen, los que sí se informan, los que sí presentan observaciones, se forman un criterio y en base a ese criterio, pues prestan o no prestan su apoyo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Creo que es un ejercicio normal, no todas las leyes van a salir por el mismo número de votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que siempre hemos pedido es que haya responsabilidad de los legisladores, que hagan ese ejercicio previo de revisar los proyectos de ley para formarse un criterio sustentado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros como bancada de ADN siempre buscando que los proyectos de ley salgan en beneficio de la ciudadanía, salgan a favor de los intereses de la gente del Ecuador y en base a ello también tratando de conversar con las otras fuerzas políticas, porque lo anunciaba también en el inicio de la entrevista, ¿no? Cuando sale un proyecto de ley, no es que va a beneficiar al Ejecutivo o es que va a beneficiar a la bancada, va a beneficiar a la gente. Y todos los asambleístas tienen la responsabilidad en ese aspecto de aprobar y apoyar esos proyectos de ley. Interesante, estimada asambleísta Farinango. Oiga, y en materia de fiscalización, ¿cómo anda la fiscalización? Ahí también hay algunos que dicen, no, pues si no están fiscalizando, no se ha fiscalizado en el tema de Progen, de esos temas ahí, pero quieren ver fiscalización y más acción. ¿Qué les dice? Y eso es muy importante, porque los que creyeron que todo el tiempo iban a tener el control de la fiscalización o de las comisiones, cometieron varios errores, digamos, el anterior periodo legislativo. Los procesos de fiscalización se inician dentro de las comisiones, aparte de la comisión de fiscalización, según los temas que tenga cada comisión. Como ellos no tenían control, la otra bancada legislativa en la mayoría de comisiones o en 5 comisiones para ser específicamente el anterior periodo legislativo, todos los procesos de fiscalización estaban enviando a las comisiones en donde ellos tenían mayoría. La mayoría de procesos de fiscalización mandaron a transparencia, entre ellos los acuerdos con el FMI, el caso Progen mismo y entre otros temas, enviaron a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana porque ellos dirigían y tenían mayoría en esa comisión. Es más, nosotros creo que teníamos un representante.
Como esos casos ya fueron derivados del Pleno de la Asamblea Nacional, quien es la máxima instancia dentro de la Asamblea Nacional, a la Comisión de Transparencia, deben seguir su proceso. Y es en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana quienes están siguiendo los procesos de fiscalización, como el caso tan conocido de Proge. Se están invitando a autoridades, haciéndoles comparecer, sino que como ahora no las dirigen, ahora ya no les gusta la fiscalización. Ahora ya dicen que no se están haciendo fiscalización. Entonces es para que les quede también de recordatorio a todas las bancadas legislativas que cuando se legisla y se fiscaliza de manera técnica, se deben ir los procesos correspondientes a las comisiones correspondientes, porque de la noche a la mañana pueden cambiar cómo se conforman las fuerzas y ahí sí ya no les va a gustar la fiscalización. Y es más o menos lo que está pasando dentro de la Asamblea Nacional. Asambleísta Farinango, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con nosotros. Usted siempre abierta a conversar sobre todos los temas que son del interés del colectivo ciudadano. Éxito en su gestión en este inicio de semana y siga trabajando así, de la manera comprometida que lo hace. De verdad que nos hace sentir muy bien representados. Que tenga un buen día y buen inicio de semana para usted. Gracias, Luisa. Igual un buen día y un excelente inicio de semana. Bien, era la abogada Natalie Farinango, quien es asambleísta por ADN y quien preside la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Legislatura. Momento de una pausa, pero antes rápidamente tengo unas recomendaciones importantes que darles. Si estás cerca de un accidente,